Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 13 de marzo del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa acá en estudios. Eleonora Navata, buen día. Buenos días. A su lado Bruno Gili, ¿cómo te va, Bruno? Muy bien, buenos días. Del otro lado de la mesa Leonardo Costa, ¿cómo te va? Buen día a todos y a la audiencia. Y allá a distancia, desde Trinidad, Flores, Diego Irazábal, ¿cómo te va, Diego? Buen día, ¿cómo andan todos? Un gusto estar con ustedes de vuelta. Con Bruno, un gusto porque es la primera vez que coincido en una tertulia. Y que saludo a todos. Un gusto. Pónganse los auriculares, así estamos todos conectados. Vamos al primer tema. Esta fecha, 13 de marzo, quedó marcada en la historia reciente de nuestro país. Hace 4 años, el viernes 13 de marzo de 2020, se confirmaban los primeros casos de COVID-19 y el Poder Ejecutivo declaraba una emergencia sanitaria que duraría poco más de 2 años. Uruguay ingresaba así en una espiral de miedo que había comenzado en China y que en las semanas previas venía haciendo estragos en varios países europeos. ¿Qué vino después? El encierro voluntario, la libertad responsable, los tapabocas, la suspensión de las clases, la cantidad de ollas populares que se abrieron, el trabajo desde la casa, la educación a distancia, el estallido de plataformas de videoconferencia, Zoom o Meet, el pico de hospitalizaciones y muertes que se dio en 2021, el arribo de las vacunas, primero la China, luego la de Pfizer, la popularización de expresiones hasta entonces de nicho como gotículas, ARN mensajero o inmunidad de rebaño, el surgimiento también de posturas negacionistas. El repaso de las imágenes de aquellos primeros días de la pandemia, ese que estamos haciendo acá en la emisión en video, refresca la memoria a propósito de un momento muy particular en el que el mundo prácticamente quedó paralizado por el riesgo muy real de internaciones y de muertes, todo lo que implicaba aquella enfermedad. Pero también una gran paranoia, ¿no? Una paranoia que se disparó y que alcanzó ribetes exagerados. Bueno, además de esa evocación, podemos aprovechar la fecha, podemos aprovechar el aniversario para analizar consecuencias. Consecuencias que se ven hoy de aquellos tiempos del coronavirus. ¿Qué destacan ustedes? Concretamente, ¿hay cambios que aparecieron entonces y que quedaron? ¿Hay cambios que llegaron para quedarse? Sí. No se escucha. Sí, dice Leonora. Sí. No sé si hacer un recuerdo de todas estas cosas que vos dijiste recién. Me parece que ya está, que vos las recordaste y con eso que dijiste las recordamos todos. A mí hay una cosa que me parece que la tengo incorporada ahora y tiene mucho que ver con la pandemia, y es la posibilidad real de una vida remota. Nosotros podemos trabajar, podemos estudiar, podemos hacer un montón de cosas que antes también se podían hacer, pero no fue sino la pandemia quien nos lo demostró que la podemos hacer. Y que lo podemos hacer con seriedad, con eficiencia, y que realmente es una herramienta que vale la pena, y que vale la pena sostenerla y mantenerla. Porque también está eso que después que vivimos así durante muchos meses, quisimos volver a los encuentros reales, a la vida real, o que le llamamos real en el mano a mano. Presencial. Sí, presencial, yo qué sé, mirarnos, vernos, tocarnos, qué sé yo. Pero, y empezamos como también a decir, ay, no quiero tener más un Zoom, no quiero... Y sí, estábamos cansados, pero con la perspectiva de 4 años para atrás, creo que esa práctica obligada a la que nos llevó la pandemia, tenemos que capitalizarla. Tenemos que capitalizarla ¿para qué? Para poder incorporarla como una herramienta que nos permita mejorar nuestra calidad de vida. Y esto lo digo porque seguramente a mí hay muchas cosas que me gustan más hacerlas en forma presencial. Me gusta muchísimo más venir a la tertulia en forma presencial y estar acá en esta mesa de discusión, y además creo que sale más linda, no sé, me gusta mucho más. Ahora, también puede ser que tenga que escribir un documento y que sea mucho más eficiente escribiéndolo desde mi casa o desde el lugar donde
puede hacerlo y no tener que perder una hora de transportarme hasta el trabajo, volver y demás, con todo lo que eso implica. Creo que si sabemos usar estas herramientas podemos ser más eficientes y hasta podemos, no solamente en la parte productiva, sino que también podemos ser más eficientes en el manejo de nuestras emociones y de nuestra vida, de que nuestra vida sea más plena. ¿Por qué? Porque llegamos a todos los lugares donde queremos llegar, estamos en los lugares cuando queremos estar, y cuando no queremos estar no lo estamos, y así todo no detenemos nuestras actividades y demás. Entonces me parece que esa es una de las cosas que yo me guardo, me quedo, la reproceso y digo, bueno, sí, me enseñó esto. A partir de aquí veremos. La naturalización del trabajo a distancia o del trabajo parcial a distancia ha tenido todas esas ventajas. Agrego otras, ¿no? Por ejemplo, para personas con discapacidad, ¿no? La apertura de posibilidades de trabajo que hasta ahora, hasta ese momento, no eran tan fáciles, o personas que tienen obligaciones que atender en su casa, ¿no? Pero pensar también cuidados, en términos de formación, o sea, en términos de formación, la educación a distancia, gente que tanto desde el punto de vista de primaria, secundaria o eventualmente posgrados, accediendo a lugares que antes era imposible acceder. Esto realmente naturalizó situaciones y creó oportunidades en cuanto a eso. La aparición del concepto de teletrabajo como un derecho del trabajador, consensuado con su empleador, a trabajar al menos X días por la semana o la totalidad de la semana en la casa. Eso yo creo que generó algo que antes era impensado, que era realmente alguien puede trabajar desde su casa, cuando todo el mundo decía, no, si vas a trabajar de tu casa no trabajás. Y hay formas de medir el trabajo a distancia, hay formas de tratar de analizar hasta la productividad de ese trabajador, con dificultades. Por otro lado, también eso tiene sus problemas, porque sobre todo en las empresas eso genera a veces la pérdida de una cultura de grupo. Entonces, un teletrabajo permanente creo que no es sostenible en cuanto a la creación de esas cuestiones culturales y sobre todo al manejo del traspaso del conocimiento, de la experiencia personal que muchas veces tienen los líderes de equipo, pero hoy el derecho al teletrabajo es parte de una condición laboral, y de hecho hay profesiones que si no le das teletrabajo deciden no trabajar en esa empresa. O sea, el teletrabajo se convirtió, yo creo que es el gran ganador que realmente es una creación, porque antes nadie pensaba la posibilidad de que esta tertulia haya alguien que esté en Flores tomándola, que para la gente del interior o para la gente del exterior le da posibilidades de acceder a discusiones, a mesas de discusiones o a otros derechos que mejoran el tiempo libre, mejoran el ocio y presentan una serie de desafíos que después lo digo para la segunda parte. Ahí está. Bueno. Vamos por el lado teletrabajo al principio, se arrancó por ahí. No sé si quieren ustedes agregar algo más en este capítulo, porque es uno de los tantos que tendríamos para tratar, ¿no? A ver, Diego, ya que hablamos de teletrabajo, el que está lejos, ¿vas por ahí o vas por otro lado? No, en general, en mucha cosa. Lo último que decía Leonardo me hace acordar, yo sacaba la cuenta, las veces que me hicieron ir a Montevideo a cosas que hoy la miro a la distancia, digo, perfectamente si hubiera existido el Zoom, nos evitábamos un montón de viajes, de horas perdidas, de ruta, de presupuesto público, porque estoy hablando de cuando era directora en la Intendencia y en este país unitario y centralista, ir a Montevideo era por cualquier cosa y todas las semanas. Por suerte vino esto que demostró que no era necesario viajar, se podía estar por Zoom en las reuniones. Yo creo que lamentablemente eso después ya no bien se levantaron las restricciones, volvimos al régimen de salvo excepciones, pero en general volvimos a la presencialidad y a viajar y no, Zoom no es lo mismo. Por suerte, bueno, la tertulia es verdad, no hay como estar ahí, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, la verdad, un privilegio poder estar en el interior, en la ciudad donde uno vive y creció, participando de un ámbito de esto, ¿no? Digo, también hay que mirarlo, lo que estamos en el interior es un privilegio esto. Sí, muchas veces tú participás de la tertulia acá en el estudio, pero hoy no podías, hoy directamente no podías.
estás en tu casa, estás en Flores y sin embargo te tenemos en la mesa de todos modos, ¿no? Seguimos. ¿Bruno? Sí, no, estoy de acuerdo. Tengo algún matiz con el tema. Yo creo que la pandemia, voy a decir una cosa, pues está un poco... Diga, bruta, no de vueltas, diga. Bruta. Bueno, fue un experimento natural, ¿no? En las ciencias sociales, siempre es difícil poder testear tesis, hipótesis, porque, bueno, trabajamos con personas y con relaciones entre personas y todo lo que está atrás de esas reglas de juego en cómo nos relacionamos. Pero bueno, fue un experimento de alguna manera que ocurrió, que nos permitió, como ocurrido en la historia de la humanidad, o sea, eventos de cataclismos biológicos, naturales, económicos, institucionales y hasta ideológicos, cuando el mundo, digamos, por ejemplo, se dividió en bloques muy claramente, y hoy tiene otros problemas, otro tipo, siempre producen, cuando hay una concentración así en un momento determinado, ¿no? Algunos le llamaban los cisnes negros, por llamar en economía, más allá de... Pero yo creo que esto es... producen cambios muy radicales. Lo que yo creo que ocurre es que algunas tendencias que estaban emergiendo las aceleran y crea cosas nuevas, obviamente. Y luego va a haber como un equilibrio nuevo, un nuevo contrato social entre cómo nos vamos a aceptar con lo mejor de Papar. Entonces, de ese punto de vista, la pandemia tuvo un impacto sobre algo que yo creo que venía y sobre otro que yo creo que no estaba previsto. Es decir, el primero es que, no es por contradecir lo que decía, pero es verdad, yo en ese momento trabajaba en CPA y un socio nuestro el Banco de Seguro estaba trabajando desde 2017 con nosotros en un proyecto de teletrabajo. Era una decisión que nosotros habíamos empezado a trabajar en temas de eso, socio Gonzalo Casuriaga, y el Banco de Seguro había contratado Cos Castro y el actual presidente Castro en el momento y el actual gerente general habían propuesto una experiencia a probar con ese tema. Y se había empezado a hacer, se había empezado a trabajar en ver y estaba como preparado. De hecho, en la firma nosotros discutíamos si le dábamos un día o no libre y podían trabajar el día libre. Teníamos unos líos de cómo se hacía que no sabíamos, o sea, no teníamos claridad conceptual. Déjame terminar. No teníamos claridad conceptual, percibíamos. Y si recuerdan más para atrás, Álvaro Lamel, fallecido, presidente de la CUTI, un gran impulsor del teletrabajo. Él lo trabaja. Entonces, estas cosas estaban porque la tecnología, Zoom existía, digamos, ¿no? Ahora, claro... Zoom no existía, pero existía Skype, por ejemplo. Skype que murió. Sí, desapareció. Por eso digo que es difícil, cuando uno habla de futuro, es muy difícil pronosticar el futuro, porque es muy difícil saber qué tecnología van a tener éxito o no. Pero lo que voy es que esas cosas que intuitivamente parecía que la tecnología iba a permitir, además, recuerden que ir 4 años atrás o 5 en términos tecnológicos, en capacidad de memoria, en capacidad de velocidad de transmisión de datos, en calidad tecnológica, es como si hubieran pasado 100 años en los últimos 4 años. Entonces yo creo que la pandemia, algunas de estas cosas las aceleró y algunas tendencias que podrían emerger las hizo acelerar y las puso arriba de la mesa porque los seres humanos, nuestra capacidad de adaptación, hábilmente lo percibimos. También lo que vimos en ese momento, que los países que habían estado más avanzados en sus estados, en términos de protección social y en términos tecnológicos, y en términos de cuál era el nivel de justicia interno de esos países, les fue mucho mejor que a los peores, porque estos eventos, como toda crisis económica, institucional, biológica o natural, la pagan más los pobres que los ricos. De hecho, hubo grandes negocios, las grandes firmas tecnológicas del mundo, en el 2001, recuerden, con la invasión de dinero que hubo, pasaron a valer una cosa increíble. Entonces, esa es un primer tema. Un segundo tema es que introdujo tendencias nuevas, si quieren lo vemos después, pero hay cosas que van a ocurrir no estaba todo el tema de geopolítico, la redistribución de toda esta política de Estados Unidos, digamos, que podría haber estado atrás, pero de volver, digamos, entrar en conflicto con China y en volver a volver a poner arriba de la mesa políticas industriales, no depender de la logística, porque claro, lo que la pandemia puso arriba de la mesa es que la logística se volvió un problema, los costos eran impresionantes y por lo cual trancó todo la globalización. La pandemia, yo creo que eso no estaba tan claro antes si iba a ocurrir o no, y la pandemia lo puso en evidencia que era un riesgo capaz que evaluado, pero que no estaba medido ni cómo se gestionaba, y ahora nadie quiere depender de una situación en la cual, ante eventos de este tipo, quedamos aislados. Entonces, produjo elementos le puso una tranca definitiva a la globalización tal cual estaba planteada y agregó nuevos elementos para repensar todo este proteccionismo en el mundo, la relocalización, la vuelta a políticas industriales en cada uno de los países, de repensar cómo se relaciona. Entonces, como que tuvo más impacto de las que nos vamos a imaginar. Me da la impresión en perspectiva que cuando los politólogos, los científicos sociales interpreten esto, van a encontrar algunos motores de estos cambios que están acá, que también fue producto de más allá de la pandemia, del evento que vivió el mundo, ¿no? Sí,
Ese tema, este último que dice Bruno, recordemos que por allá por 2021 y 2022, el precio de los containers para trasladar un container de China a cualquier parte del mundo se había cuadruplicado. Y además no había barcos. Porque, ¿qué pasó? Hubo un detenimiento de la producción logística muy grande durante el 2020, que todavía lo estamos pagando. Es decir, el ciudadano cuando dice, en un detalle hasta menor, no hay repuesto de los vehículos que uno compra. Y los vehículos, los repuestos demoran meses a veces. ¿Qué es todo eso? En realidad fue la interrupción de una cadena de producción y una cadena logística que todavía la estamos pagando. Y eso da el surgimiento un poco de la dependencia, la chino-dependencia que había en el mundo, que creo que es lo que se está revirtiendo, que comparto eso que dice Bruno. Pero hay otro fenómeno que es, yo creo que el teletrabajo, el catalizador fue la pandemia. Capaz que ya venía, pero lo que normalizó el derecho, porque si a mí alguien me decía en el estudio que un día no iba a trabajar de la casa, vos decías, decime que no querés trabajar y punto. Pero no lo normalizaba como diciendo, bueno, ahora sé que el miércoles fulano de tal no viene, y lo normalicé. Y lo otro que levantó la barrera, digamos, levantó la barrera cultural. Cultural a discutir. Exacto. Sobre que había que cambiar algo que también Uruguay se venía discutiendo hace mucho, que cómo cambiamos el marco de trabajo en Uruguay, en términos que es un mercado muy rígido, laboral, no hay flexibilidad. No flexibilidad en el sentido de no respetar los derechos, sino de adaptarnos a las nuevas capacidades tecnológicas que nos permiten distintos modelos organizativos. En eso estoy 100% de acuerdo con tu enfoque, ¿no? Y solo un detalle que a mí me pasa todavía es, marcó en la vida de los seres humanos como una especie de interrupción. Uno dice antes de la pandemia o después de la pandemia. A mí me pasa que dice, ¿esto cuándo fue? Y si pienso en términos del 2018... me parece que eso no son los años que son, sino que es mucho más. Mucho más. Fue como una especie de Sí. Separó. Yo me acuerdo que mostraban aquellos videos de las ciudades vacías. Y uno dice, bueno, acá hubo un fenómeno como un antes y un después, hasta en la memoria de nosotros, ¿no? Sí, la edad Sí. que nos tocó creo que también... No. Para que me Sí, toca, sí. Bruno, dale. No. No, creo que, volviendo a la primera intervención de Neco, de lo de que podemos hacer hoy con la experiencia que tenemos, ¿no? Porque no vamos a tratar de vivir el teletrabajo o las teleactividades o la compra remota o lo que sea igual que como lo vivíamos en la pandemia. Lo vamos a vivir distinto y está bueno reversionarlo y decir, bueno, ahora tenemos las dos posibilidades, cómo usamos una y otra, y creo que ahí hay un gran desafío. Y otro de los impactos, bueno, estaba esto que te decía, no solamente el trabajo, sino otras actividades que podíamos hacer, el consumo de entretenimiento por plataformas, la vuelta a ver televisión. O sea, se había vuelto cosas que de repente no eran una práctica habitual, se volvieron habituales, como ver el informativo en familia. O sea, hubo un montón de dinámicas que vinieron. Y un dato que apareció este año y que creo que el año pasado también apareció, hubo récord de inscriptos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República este año. Y me temo que la pandemia y la exposición pública de la importancia de la ciencia, puesta en primera plana, como highlight, como diciendo, bueno, acá está el meollo de la cuestión, con esto vamos a salir, también influyó en que más chicos y chicas se sumen a estudiar ciencias. Es una tendencia que creo que tuvo mucho que ver, al menos acá en Uruguay, donde estuvo muy expuesto el rol de la ciencia y de la investigación durante la pandemia, y con poquitos años de diferencia ya empezamos a ver esos impactos, y no me parecen menores tampoco. Está pendiente que la ciencia, la investigación en ciencia, tecnología e innovación aumente su presupuesto, ¿no? Por supuesto. Eso fue una promesa, de eso se habló mucho en el sistema político justamente durante la pandemia e inmediatamente después, y estamos todos esperando, ¿no? Y las políticas de género ahí también. Mira, es personal, ¿no? Pero mi hija entró este año a Facultad de Ciencias, a la licenciatura en Matemática, y son alrededor de 20 y pocos en la generación, 3 chicas, el resto todos varones. Diego, ¿qué ibas a agregar?
Yo quería estribar un poco en eso que estaba diciendo Eleonora, porque era un tema que iba a tocar. Más que nada preguntarles también a ver cómo lo veían, porque, a ver, siempre me acuerdo esa frase de Churchill que dice, nunca desperdicies una crisis. Y yo creo que también a veces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto aprovechamos la crisis Bueno. para que ciertas cosas que se dieron queden instaladas? Una es el papel de la ciencia y de los técnicos. Yo cuando saltó la pandemia me tocó justo, estaba de intendente acá en Flores, que después se nos alargó el periodo porque se corrieron las elecciones. Y recuerdo que una de las cosas interesantes fue, bueno, porque pasó en todo el país obviamente, ¿no? Los técnicos pasaron a definir los márgenes de lo que hay que hacer, lo que debemos hacer, de lo que es racional, de lo que no es racional, ¿no? O sea, el papel de los científicos, de los técnicos, y eso créanme que pasó en toda la administración. Nosotros acá, muy habituados a ciertas cuestiones políticas, decimos, no, pará, todo bien con tu experiencia política, tu olfato, vamos a ver qué dice el técnico, vamos a ver qué dice el doctor, vamos a ver qué dice el médico, vamos a ver qué dicen los técnicos, todo bien, ya hubo tiempo para la política, para los caudillos, para el olfato político, para el a mí me parece, vamos a ver qué dicen los técnicos. Pero y bueno, nadie discutía que debía ser así. pero de eso Yo no no sé aprendimos, si me eso- parece. De eso no aprendimos, me parece. Estuvimos charlando hace un Bueno. tiempo. Yo creo que fue un evento de susto y como dicen en el interior, Sí. el susto despierta al mamado. Y creo que después de eso, esa mancomunión que hubo con un sector experto, creo que después de eso no se volvió a repetir. Yo estoy- Y bueno, eso me parece que estoy de acuerdo contigo, Diego, pero Sí, ¿aprendimos realmente de eso? Yo no estoy tan seguro que hayamos aprendido de eso después. En ese momento no hay duda. Lo mío iba pregunta a ustedes, porque yo creo lo que estás diciendo vos, Leonardo, que me parece que es una pena que ahí no aprovechamos la crisis, Sí. ¿no? En ese sentido, me parece. ¿Qué más? Otro ángulo que también a mí me gusta mirarlo y tiene que ver con algo que se habló hace unos días en la tertulia. En ese momento yo estaba de oyente, que es cómo fue cambiando también la movilidad y cómo fue cambiando las zonas de la ciudad y cómo fue cambiando también el concepto de oficina. Al aparecer estas oficinas que alquilan espacios comunes, el concepto mismo de lugar de trabajo fue cambiando de manera drástica. Y cosas que antiguamente decía, una empresa necesita una sala para tantas personas por si se reúnen. Hoy eso no está no es tan necesario, y eso a mí me parece que eso también va a cambiar lo que es la arquitectura de las oficinas, de la forma de trabajo. Cambió un montón de cosas que probablemente no volvamos atrás. Antes esto lo discutimos alguna vez en privado con Bruno, si vos tenías 300 empleados necesitabas tantos metros cuadrados. Hoy no necesitas todos esos metros cuadrados, porque con el teletrabajo y la rotación vos podés ser mucho más eficiente. Eso cambiaron los costos de las empresas también, que me parece que es una cosa que no sé cuánto va a durar eso, pero como eso es plata, probablemente dure más. Te metiste en uno de Sí. los campos de Eleonora, ¿no? A ver qué dice la arquitecta. No, esto me parece que excede el tema de la arquitectura y la planificación urbana y demás, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que él dijo y lo que implica en costos energéticos, en costos de mantenimiento, etcétera, porque vas a tener menos uso de determinados espacios o un uso más eficiente. Y sí, seguro continúe porque hay plata de por medio. Pero estas son las cosas donde hay plata de por medio y no es malo que haya plata de por medio y que uno... No, en el buen sentido, lo en el buen dije. no, por eso, en este caso es en el buen sentido que, bueno, perdure, por lo menos que haya una razón para que esto perdure. Porque creo que si lo implementamos bien, salimos ganando todos. O sea, sale ganando la empresa que ahorra y sale ganando el empleado que también ahorra, porque el tiempo de transporte y el costo de transportarse día a día a una oficina no es menor para un empleado. O sea, hay tareas que claramente no las vas a poder hacer de tu casa y hay oficios donde no lo vas a poder hacer de tu casa. Pero cuando sí existe esa posibilidad, hay que complementarlo bien porque la cultura organizacional no la podemos perder tampoco. Y una cosa, Entonces, Leonora, ¿qué hubiera pasado si no hubiese existido la pandemia? ¿El PIT-CNT hubiera aceptado el teletrabajo? Y la respuesta yo digo es no. Y lo digo no porque incluso cuando se discutió la ley de teletrabajo,
había voces de esas que en voz baja decían, esto no lo podemos permitir. Y sin embargo, la ola los pasó por arriba porque se empoderó el trabajador con el derecho ese, ¿no? Exactamente. ¿Cómo no vas a permitir o vas a estar en contra de algo que es beneficioso para el trabajador también? De todos modos, también tiene sus vueltas, ¿no? Dice un oyente acá con su mensaje, Eduardo, los costos pasan al empleado. Sí, efectivamente, ¿no? El empleado se hace cargo de, por ejemplo, conectividad. Por ejemplo, probablemente también hasta la máquina, ¿no? La herramienta tecnológica. Bueno, el café. Sí, y bueno, y algún tipo de comodidades en la casa, en el apartamento, ley de teletrabajo, para trabajar allí, ¿no? Un detalle nomás, la ley de teletrabajo dice que se le debe garantizar al empleador las mismas condiciones de trabajo que tiene en la oficina. Ayer salió un decreto nuevo de teletrabajo en zonas francas y hay un artículo que dice eso. Entonces nos preguntábamos con los abogados, ¿qué quiere decir esto? ¿Le tengo que dar la conectividad? ¿Le tengo que pagar porcentualmente, no sé, la energía? ¿Le tengo que dar una silla cómoda para que trabaje? Y son temas que probablemente con el tiempo, la jurisprudencia laboral termine determinando qué quiere decir eso. Claro, exacto. Pero, no, porque tenés que, por lo menos, perdón Bruno, la conexión a internet tiene que tenerla asegurada, el espacio de trabajo y... Sí. Estamos en una de las consecuencias, ¿no? Nos hemos detenido mucho en una, pero hay más. Primero, me acota un oyente hace un rato, Zoom ya existía antes de la Zoom pandemia. ya existía. Claro que existía, pero pasó al frente de una manera impactante, ¿no? Como Teams, como todas esas aplicaciones. Pero Meet, se instauró Zoom, el verbo Zoom. Ahí Zoomear. está, como una expresión, ¿no? Estoy en un Zoom, ¿no? Aunque no, estés en Teams, estás en un Zoom. Estoy en un Zoom. Eso pasó a ser parte de la jerga, ¿no? Se impuso una marca. Cierto, ¿no? Mentira, ¿verdad? Aparte andás a ver. Bueno. Cuando te dicen, estoy en un Zoom, o decís, y también ¿podés da para hablar? No, estoy en un Zoom. También da para las excusas. No bueno, puedo escuchar audio. Pero hablando de costumbres, a ver, por el lado sanitario, el tapabocas llegó para quedarse en determinados momentos y para determinadas circunstancias. ¿Ustedes entienden que sí? No sabría. Ustedes si andan resfriados y se van a encontrar con gente, ¿se ponen el tapabocas? Bueno, es real que uno hoy es un poco más... perdona, porque nos olvidamos que estás en distancia y te... No. Dale. Iba a decir, son de las cosas que me hubiera gustado que quedaran estatuidas, ¿no? Pero ahora vemos a alguien con un tapaboca y está encobichado. Y ya lo aislamos. No, a veces puede ser una simple... Encobichado fue otro de los términos. Pero sería bárbaro. Pero antes... Que a cualquier... Antes íbamos a trabajar. Si uno se levantaba antes con un resfrío y un poquito se sentía mal, iba a trabajar, vos decís, vos... Yo fui con fiebre a trabajar. Claro, eso es un poco más que un cobarde, vos no venía a trabajar. Claro. Hoy, si uno tiene algo, en general ya la gente, yo creo que eso es más precavida. Entonces, bueno, pero hoy no salgo, o tenés la posibilidad de decir, mirá, estoy resfriada, estoy engripada, por Zoom. Puedo trabajar, pero lo voy a hacer en mi casa. Y te lo acepta. Yo creo que algunos cambios micro de esos están ocurriendo. Yo creo que igual, una cosa que quería decir respecto a esto mismo, o ir a una sala de teatro o una sala de cine estando con algún resfrío y ponerse el tapabocas como gesto de solidaridad con los demás, ¿no? Con un gesto de comprensión hacia los otros que están sentados en esa misma platea, ¿no? ¿Qué más? No, yo creo que también a la edad, a lo que cada uno nos agarró, también tiene que ver con los cambios, ¿no? O sea, algunos de los conflictos que planteaba recién Neco tienen que ver con cosas que las vivimos nosotros, porque, claro, al final tenías tu cerebro adaptado a un mundo que funciona de una manera y nos piden. Cuando uno ve ya los propios jóvenes que entraron a trabajar, ¿no? sin de teletrabajo, o sea, su primer trabajo fue a distancia, sin él, ya lo toman hasta como un derecho y una forma de verlo, ¿no? Y se van adaptando. Yo un día me acuerdo, estaba en casa y en un cuarto de casa había 4 muchachos trabajando, cada uno eran 4 amigos, mi hijo con 3 amigos más, cada uno trabajan en todas las empresas distintas, pero como el día estaba adecuado en verano y podían hacer otras actividades, trabajaban los 4, cada uno para sus empresas y eso no lo hubiésemos hecho nunca, juntarnos 4 amigos nosotros a ver si vos llevas a hacer tu trabajo, hacer tu contrato, y yo me pongo a cerrar la evaluación de la empresa mientras estamos en una casa. O sea, hay cambios. Y lo otro que yo creo que depende de la edad y el contexto socioeconómico, o sea, obviamente el tipo de trabajo que tienen ha cambiado, digamos, dinámicas, y lo ves, yo creo en la percepción también
de la gente que quiere ¿no? el viajar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente hoy tiene esa sensación de que esa tiene frase que viajar, vivamos el día, sí. vivamos, ¿no? Vivamos el día de a uno, ¿no? Y entonces viajo y disfruto más. Yo creo que algunas personas cuando tienen las posibilidades, esto siempre hay que relativizarlo, las capacidades, porque si la persona no tiene capacidades económicas y sociales, o sea, no piensa en esto. Yo creo que ahí hay cambios también, vínculo al aprovechar el tiempo de otra manera, conocer, porque no sé si mañana va a haber otra pandemia en la vuelta de la esquina, ha influido en las microdecisiones. Una mayor aproximación a la naturaleza, ¿no? Sí. Eso también, ¿no? Y también un mayor individualismo. Esa es otra de las condiciones que veo. Yo creo que uno de los cambios que probablemente veamos, hay unos cambios en la condición social del ser humano que hace que uno sea más introspectivo, porque hoy por hoy en tu casa y con todas las posibilidades de cultura y de diversión que hay, por lo menos capaz que hablo más de la experiencia más personal. Yo hice un cambio de mi forma de conectarme socialmente, quizás mucho más introspectiva. No, hay una cosa que decía Bruno que no es menor, es nosotros capaz que estamos hablando de una situación de bastante privilegio, porque hay otras personas que no accedieron ni accederán a las mismas cosas que de repente nosotros hoy estamos planteando como derechos y estas cosas. Y también la cuestión generacional. Vos tenías esa experiencia que contabas de alguno de tus hijos, pero también hubo padres y madres jóvenes con hijos pequeños que estaban iniciando su etapa escolar, donde fue un caos todo. Horrible. Capaz que ahí Diego tiene algo para agregar, porque sus nenas eran chiquititas en ese momento. También quienes éramos madres de adolescentes, donde la socialización es súper importante, también quedaron separados y de repente pasó la época de los cumpleaños de 15 y todo eso, y que estos adolescentes se lo perdieron. Entonces, claro, creo que nosotros tenemos una valoración capaz que positiva de cosas que incorporamos y que pasamos, pero hay otros sectores y otras franjas etarias que tal vez no les pegó de la misma forma, ¿no? Diego. No, otra cosa que quería señalar antes de ir cerrando el tema, también, que yo creo que está otro concepto que apareció, obviamente el de la libertad responsable, ¿no? Ahí nuestro contertulio, Daniel Superville, escribió el libro La libertad responsable, que lo recomiendo, está muy bueno, es una publicación de la Conrad, pero en realidad también vos decís, yo creo que eso es una de las enseñanzas que dejó, ¿no? O sea, las normas coercitivas, si las vas a poner, tenés que tener la certeza que las podés aplicar y van a ser eficaces. De lo contrario, vas a hacer el ridículo. Y en ese momento yo recuerdo que estábamos en esa situación. Bárbaro, todo bien con la cuarentena y la no aglomeración y que esto y que lo otro. Pero llegó un momento que nos resultaba incontrolable. Y bueno, ¿y qué hacemos? Yo recuerdo que acá en Flores hablábamos con el jefe de policía y decíamos, bueno, le costó el cargo al entonces jefe de policía de Flores, porque en un momento ya fue tal la concentración de jóvenes en la plaza, típico, que bueno, que eso llamó la atención de las autoridades, pero ¿qué ibas a hacer? ¿Iba a ir la republicana? ¿Iba a ir la policía? Me acuerdo de eso. O sea, al uruguayo no le gusta, ¿verdad? Entonces, el concepto de libertad responsable me parece que es un concepto que ese sí llegó para quedarse en el sentido de, bueno, hay cosas que dependen de nuestra responsabilidad, acción colectiva y solidaria, acción conjunta, en cualquier situación de crisis, ¿no? Porque ya sabemos que la fuerza coercitiva, los uruguayos hasta cierto punto, ¿no? Un par de ángulos más para que no nos quede tan incompleta la recorrida. Uno, higiene. ¿Ustedes qué hacen con el alcohol en gel? Sí, sigue existiendo. Sí, quedó, existiendo. ¿no? Sí. Yo venía de antes ya con el alcohol en gel. Sí. No para todo, pero está el alcohol en gel ahí, ¿no? Pero tenés más opciones, tenés más, como todo, ¿no? Antes de repente usabas algo y ahora tenés en gel, se comparte menos el mate. Se comparte menos el mate. Volvió a compartirse, ¿no? Pero no al nivel de antes, me parece. Y en cuanto al saludo, las formas de saludo. A mí el puñito es lo que más me gusta, si no tengo que estar dando manos. Yo extraño el puñito. No, yo lo sigo dando. Yo sigo dando puñito, pero a mí me gusta el choque, los 5. El puñito es un recurso útil, ¿no? Sí, apareció una posibilidad más, ¿no? Que en determinadas circunstancias es perfectamente válida, no hay por qué ni siquiera dar la mano, ¿no? Sí.
Ni que hablar que hay casos en los que el abrazo era un exceso. Sí, bueno. Y el beso de todos los días, esas cosas que... El puñito está bueno, ¿no? Pero lo del abrazo ahora yo creo que era un exceso antes, pero ahora en algunos casos es hasta necesario. O enseguida después fue hasta necesario volver a abrazarse. Los besos entre los hombres, ¿dieron una marcha atrás o volvieron con todo? Que me encantan los besos entre hombres. Ah, bueno. Yo soy un tipo que prefiero me gusta besos el entre contacto hombres físico, que besos entre mujeres. O sea, entre hombres y mujeres. Me gusta cuando los hombres se saludan de beso más que cuando el hombre y mujer se saludan de beso. Yo soy un tema que, para ir a lo político, es revivir y reafirmar la decisión que se tomó en ese momento por el gobierno de no hacer lo que hicieron otros países, de encerrar a todo el mundo. Porque la experiencia de los países que encerraron fue dramática, no obtuvieron mejores resultados en ningún tema y por el contrario generaron cuestiones sociales complicadísimas, como fue el caso de Chile, de Argentina, de Perú. Cuando uno habla con esa gente, es decir, tuvieron un año viviendo al margen de la vida. Lo que pasa es que ahí hay una, yo creo que es correcta la decisión de no encerrar, pero también el resultado era bastante encerrado en cuanto a que yo mando no encerrar, me parece bárbaro. Ahora, si no hay clase, no hay teatro, no hay cine, no hay dónde ir, vos te quedás encerrado. Pero hubo carrera de caballo enseguida. Sí, había cierta eficiencia en eso. No pago el costo de encerrar, pero como no hay actividades, la gente se repliega. Entonces, sí, a mí el concepto en general, y además creo que es muy uruguayo, digamos, de la libertad, lo usamos constantemente como término, ¿no? De un río de libertad, digamos, lo que era acá. O sea, el concepto de la libertad responsable me parece un concepto que el presidente estuvo acertado en cómo enfocó en este tema. Cuando uno mira hay dos cosas que quiero decir. Cuando uno mira la evidencia internacional de lo que ha pasado, Suecia fue un país que fue el primero que tomó una decisión de esta en el medio de un continente bastante más regulador como es Europa. Cuando uno mira los datos finales, no puedo hablar de los temas emocionales, pero los temas de resultados, no ha habido grandes variantes entre las reacciones que tuvieron los distintos países. Digamos, en términos biológicos, por poner algo, de contagio, no contagio. No. La otra condición es que yo creo que Uruguay lo puede hacer, y lo voy a insistir al principio de lo mío, porque Uruguay tenía una capacidad. Sí, un sistema de salud muy fuerte. Un sistema de salud, de protección social, de hacer asignar rápidamente vía los sistemas de transferencias que tenía Uruguay montados, las asignaciones familiares, etcétera, etcétera. Y las instituciones estaba avanzado respecto a conectividad. En un país chico le había permitido de alguna manera eso ser consistente para responderlo. No es una crítica Uruguay, solo es que no sé si era lo mismo en otros países, en particular Perú, que era un caos. Y batió todos los récords del mundo sobre fallecimiento. Entonces creo que hay que poner contexto para no tomar, por eso de que causa y efecto, ¿viste? Puede haber correlaciones, pero causa y efecto. Pero hay un dato real, es el gran activo de este gobierno. No, sí. Como dijo alguien también, por suerte era COVID. Porque si hubiese sido ébola, terminábamos todos muertos. O sea, es todo relativo al final, pero yo creo que fue un gran éxito. Sí, obviamente que es el éxito del presidente en la gestión de la pandemia, ¿no? Queda toda una discusión aparte a propósito de la cantidad de muertes que igual dejó la pandemia en Uruguay, ¿no? Casi diría que es otro tema. Sí. No es el que preguntábamos estrictamente en el arranque de este espacio hoy.